Fue sin dudas el caso más fuerte de la semana. Por primera vez vamos a hablar con Mirta. Ella es la mamá de Axel, el nene de 10 años asesinado por otro adolescente de 14 años en Florencio Varela. Una historia que empezó el martes, cuando este chico desaparece, y que tiene este dato que genera conmoción: la edad del victimario. Gracias por venir esta noche, tanto a Mirta, la mamá, y a Javier, un amigo de la madre. Gracias por venir. Cuéntenos, señora, ¿cuándo desaparece su hijo? ¿Cómo arranca esta historia? Fue el 22 por la tarde. ¿Su nene había ido al colegio? Esa mañana no fue. ¿No fue al colegio? No fue al colegio. Ajá. Y a la tarde fue a jugar con unos Sí, amiguitos. usted salió a jugar a la pelota con los amigos. Lo que hace cualquier chico. Sí. Eso hace. Y no volvió. Y no, de ahí ya no volvió. ¿A qué hora usted se da cuenta que empieza a preocuparse, que dice Axel no vuelve? ¿Qué hora era? ¿Se acuerda más o menos de aquel martes? Eran las 5. 5 de la tarde. Sí, 5 de la tarde. ¿Y qué hace usted? Como primera medida lo empieza a buscar casa por casa. ¿Qué es lo que hace? Porque mi casa está frente a la cancha. Bueno, yo salgo, como ya no se lo ve a él, lo pregunto al hermano si dónde estaba su hermano. Y me dicen, está en casa de Lucas. Y de ahí yo le digo, bueno, Vamos a buscarlo. Y sí, le fui. Son 5 Pero- cuadras, ¿no? 500 metros, un poco menos, O más cerquita, es una casa de la otra. de su casa. La del acusado. ¿A cuánto está de su casa? La casa. 50 metros. 50 Sí, metros. sí, por ahí 50 Ah, metros. está por ahí. bien. Pero la casa de ese Lucas es otro. Es la casa del amiguito que que había ido a jugar. Y Es- usted lo fue a buscar. Sí, ¿Y usted le- lo fue a buscar? Sí, le fui a buscar ahí Sí. y me dijo, salió el nene, me dijo que no estaba. Ajá. ¿Y ese nene que salió, quién es? El Lucas. ¿Qué edad tiene Lucas? Tiene 10 años. 10 años. Sí. Porque Lucas es el hermano del autor material del Está bien, homicidio. claro. Pero tiene la misma edad que su hijo. Que mi Son hijo, sí. compañeritos de colegio. Sí, son compañeros. O sea que en algún momento, apenas desaparece su hijo, usted le toca la puerta al nene o a los hermanos, que en definitiva fueron uno de ellos, el de 14, el autor material. ¿No notó nada extraño en ese momento que le golpeó la No, puerta? ¿Qué le no. contestó el nene de 10? Para no decir el nombre por un tema legal, ¿qué le contestó el nene de 10 cuando usted le dijo, ¿está mi hijo acá? ¿Qué le dijo? Me dijo que no estaba, ¿Que no había ido? que no le vio. Ujú. ¿Mm? ¿Y el de 14 estaba en ese momento? A él no lo vi, solamente salió él solo. Y le dijo, acá no vino. No vino. Axel no vino acá. ¿Mm? Y ahí usted termina en la comisaría haciendo la denuncia. Y le fui a buscar. Después hice un recorrido Siguió buscando. y después me fui a hacer la denuncia. O sea, cuando no aparecía fue a hacer la denuncia. No parecía así. ¿Y qué pasó al día siguiente, Mirta? Y al día siguiente yo tuve que ir a la comisaría. Me fui Sí. y estaba fuimos con el fiscal Sí. hasta la comisaría y bueno, hicimos para hacer otro rastrillaje. Y ahí usted dijo, volvió a contarle al fiscal en ese momento, mi hijo en teoría se fue a la casa del vecinito al lado. Y de ahí nunca más, y desapareció de ahí, de ese lugar. Entonces volvieron, me imagino, a hacer ese camino. Con el Sí. fiscal, con la policía, ya de día, aprovechando que había luz, volvieron a hacer ese camino. ¿Usted ya tenía alguna sospecha que le pudo haber pasado algo en ese lugar? No, Nada, ¿no? sospechan. O sea, volvieron a preguntar, porque me imagino que usted ya Claro, estaba, yo- para esa hora estaba desesperada. Volví. Y me dijeron que no. O sea, el mismo martes regresó varias veces. Y sí, volvimos. Iba y volvía y me dijeron que no. ¿Siempre el mismo nene o había otra persona más grande? Estaba el hermano, pero era el otro hermano. Otro ¿Qué edad más tiene el grande. otro? 16. no Ah, otro sé, chico más sí. grande, Sí. otro muchacho más grande. Y todos negaban que su hijo... Acá no. Me dijo que no estaban. Bien, se hace miércoles de día, van con el fiscal. ¿Es real que una vecina es la que descubre el cuerpo en el fondo y ahí avisan que en realidad su hijo estaba en el fondo? Le pido disculpas por algunas cosas que tenemos que contar, pero para entender cómo fue que se descubre que Axel estaba en el fondo de la casa del vecinito que todo el tiempo le decía que su hijo no estaba en ese lugar. ¿Cómo se descubrió? Que
dentro de lo que pueda, si no ayuda a vos por ahí que lo puedas recordar, lo que te contó ella. ¿Qué se acuerda? ¿Se acercó una vecina? ¿Cómo fue? En ese momento dice que el vecina de pariente de ellos vio un movimiento al fondo. Ah, es una vecina que es pariente de ellos, ve algo raro en el fondo de esa casa. Sí. Ajá. Y le avisa a ustedes. Le avisa porque ya justo en esos momentos estaban. Todos, la policía, Sí. el fiscal, todos. Vio que los menores estaban en algo raro, haciendo movimientos raros. En el fondo de la casa Sí. que usted había buscado a su hijo el día anterior y que le Sí. habían dicho que ahí no estaba. Sí, Y ahí se descubre la verdad. sí. ¿Le enoja haber escuchado a la mamá del menor de 14 años decir que a su hijo lo mataron en un juego de chicos? ¿Le suena creíble esa historia que está contando a todo el mundo la madre del acusado? ¿Y usted qué piensa que pasó? ¿Qué le dijo la justicia? ¿Qué le dijo la policía? ¿Qué le contaron? ¿Fue a propósito? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué piensa usted? Pero a mí no fue a propósito eso, sino porque tendrían que ocultarlo al cuerpo. ¿Fue a propósito o no fue a propósito? ¿No lo quisieron matar o sí lo quisieron matar a su hijo? ¿Qué piensa usted? A mí me llama mucho la atención, señora, cómo usted iba, imagino la desesperación. Su hijo no aparecía, no volvió a la hora de la merienda, después con la pelota, va, y siempre le dicen que no. Pero son todos chicos jóvenes. Sí. Ninguno se quebró ni nada. No, ninguno. Porque de hecho usted, el mismo martes la engañaron. Sí. La pudieron engañar. Durante varias horas del martes, ¿no? Javier, este relato que te cuenta... Perdón, sí, la escucho, dígame. Ese día fuimos también con el patrullero. Los policías hablaron con la madre y estaba el menor también. O sea que la madre estuvo mientras estaba el cuerpo de su hijo en el fondo de la casa, la madre estuvo en esa casa. Estaba ahí, ella salió. El martes. Sí, ese mismo martes salió ella. Que ya lo habían matado. Sí. Salió a decir que no pasó por ahí. Que no estaba. Que no lo estaba. habían visto. Uno puede pensar del nene de 10 años, del hermanito que no haya visto, vamos a suponer, del hermanito del de 14. Ahora, la mamá no ve en el fondo de la ¿Y el casa. hermano de 16? Y el hermano de 16 no ven que en el fondo de la casa estaba el cuerpo de Axel, ¿no lo vieron? ¿O están mintiendo para usted? ¿O no lo vieron de verdad al cuerpo de su hijo? No, están mintiendo. Están mintiendo. Sí. ¿Usted notó ese día martes que, por ejemplo, la mamá le insistía a los chicos, ¿ustedes lo vieron o no? ¿O era distante, que lo notó como un pretexto, acá no vinieron? Estaba como, ¿cómo le puedo decir? Había mucho, como que... ¿Cómo se puede decir? ¿Qué palabra esta? Ayúdala si querés, Javier, vos que sabés lo que pasó por ahí. Daba vueltas. Daba vueltas. Estaban, sí, yo así como que diciendo que no pasó y ya está. Cerrando el asunto ahí, diciendo acá Sí, no estuvo cerrando el el asunto. asunto. Sí. Vuelvo a la pregunta que le hice, por ahí no me la comprendió, o dígame si quiere que le hable, por ahí se lo pregunte de otro modo para entender. La madre dice que el hijo de ella, de 14 años, no quiso matar a su hijo, pero usted por otro lado dice, si hubiese sido así, no hubiesen escondido el cuerpo 15 horas. ¿Eso es lo que usted está razonando? ¿Le entiendo bien lo que me quiere explicar? Usted dice, bueno, si no tuvieron intención de matarlo, como dice la mamá del otro menor, y fue un juego, ¿por qué no avisaron que mientras estaban jugando pasó algo malo y durante 15 horas en realidad estuvieron tapando lo que había pasado? ¿La entendí bien, Mirta? Sí. ¿Usted piensa eso? ¿Qué le diría a la mamá del otro chico? ¿Qué pensás, Javier, vos? Por ahí, bueno, es algo raro esto, que si fue sin querer, sin intenciones, hayan ocultado el cuerpo, eso... Es lo que piensa Mirta. Sí, porque si fue un juego, no sé, como chico se hubiese asustado, le hubiese dicho a la madre y no. Salen corriendo a pedir ayuda. Un chico normal creo que haría eso, si estaban jugando y se le pasó la mano, como por ahí dice la madre. Sí, y lo ocultaron. Pero mucho después tiempo. sostener la mentira no cierra un juego. Esto no es un juego, fue un homicidio.
También yo por ahí vi el reportaje que le hicieron a la madre, donde ella dice que solamente fue un juego y que le preguntaron si estaba lastimado o otra cosa, dijo que no, en cuanto estaba lastimado el nene también. Es cierto. Tenía eso, hematoma, sí. Tenía hematomas. Sí. Y hay un dato de último momento que es fuerte, pero lo tenemos que contar porque tiene que ver con la investigación forense. Le informaron al fiscal de menores, al doctor Chipolone, en el informe de autopsia, Sí. que además presenta un corte que puede ser una puñalada. ¿De qué juego habla? Porque una cosa es que traten de demostrar que lo dejaron sin aire jugando con una almohada. Su hijo, para colmo tengo entendido, corríjame, una vecina suya dijo que tenía problemas de asma. Sí. O sea que tampoco se hubiese prestado un juego donde le están cortando la respiración y lo están poniendo en dificultad en ese sentido. ¿Qué sabes vos, Javier, que nos puedas ayudar a reconstruir? Sobre ¿Qué que- te enteraste? Que pudiste por ahí hablar en otro momento más con ella, con la gente del barrio. ¿Cómo dicen que fue? Bueno, yo por ahí lo que sé, esto es lo que dijo la madre, que solamente fue un juego y donde después sabemos que por ahí tenía así el corte acá en el cuello. Ella también me estaba comentando que en el piecito estaba quebrado. Sí. Eso por ahí. ¿Y le pidió perdón la mamá, la otra mamá? No. ¿Le dijo algo? Hasta ahora habla en televisión y no le dice nada. ¿Usted no le tocó la puerta para decirle, disculpame, Mirta? En ningún momento. Solamente habla en televisión diciendo cosas que no son. Qué bárbaro. Pensar que su hijo era amigo, compañerito del otro nene, ¿no? Del hermano. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Es verdad esta historia que se cuenta? Le pregunto todo aprovechando que usted tiene la gentileza de venir. Javier lo mismo. Se hablaba de que el chico de 14 años lo obligaba a su hijo a llevarle plata. Porque era un chico que consume drogas, el de 14 años. ¿Hay algo de cierto? ¿Es un rumor del barrio? ¿Qué saben? No. ¿No te suena? ¿Y vos, Javier, qué pensás de eso? ¿Lo escuchaste? Sí, yo por ahí lo había escuchado, pero no lo conozco al chico de 14 años. Eso por ahí no lo sabría afirmar si Sí pasaba eso. está en la droga y eso. Pero además su nene salió a jugar a la pelota, ¿no? Sí. Un nene que salió a jugar a la pelota no anda con plata tampoco. No. Eso... ¿Y cómo se sigue? Porque ahora va a ser muy difícil. Nosotros vemos, yo decía el otro día viendo la imagen de su hijo, uno no puede parar de pensar que era un chiquito de 1,20 m y que el asesino tiene, ¿cuánto me dirá? 1,40, dicen que es más fornido el de 14 años, pero no puede uno dejar de pensar que son chicos. ¿Cómo se sigue, Javier? ¿Qué pasa en el barrio? ¿Cómo está la gente? Bueno, los vecinos muy conmovidos porque a mí en especial también es un chico como así, un chico de 10 años, ¿viste? Toda una vida. Bueno, por ahí yo junto con otros compañeros también estamos acompañándola a ella porque queremos que se aclarezca y se sepa también la verdad. Por ahí nosotros, ella como madre cree que no fue tan solo un juego, que hubo algo más. ¿Y qué es ese algo más? Y por ahí que tuvo la intención en ese momento de hacerlo. Ahora, ¿no les cuesta pensar a vos, Mirta, como mamá? Es muy complejo pensar que un chico de 14 años, y la prueba está a la vista, pero no nos deja de sorprendernos, a Paula, a toda la gente que está mirando el programa, que un chico de 14 años sea un asesino. Es doloroso enfrentarlo, saberlo, pero también es cierto, y más dolor tiene la mamá de la víctima que la madre del imputado. Sí. ¿No les sorprende esto? Digo, lo que hace que el caso sea tan impactante, no sé si comparten ustedes, son las edades. Sí. No es normal. Si no, no estaríamos hablando de esta historia, ¿o no, Paulo? Sí. Se ha cruzado por la casa, sigue la familia en el barrio, La familia no. la familia del asesino. ¿Siguen ahí? Hoy se retiraron de No, la hoy no. ¿Se fueron? Hoy se retiraron de la todos. vivienda, se fueron todos. Pero no hubo intención de nadie de causarle daño. No. Solos, ese es un dato que estamos contando, que nos está contando aquí la familia. Se mudaron, se fueron del barrio, la mamá y los 2 hijos que tiene, ¿no? Sí, tenemos entendido por ahí que está queriendo venir otro familiar, A vivir a la casa. como a reemplazarlo, se ve como para no perder la casa tal vez. Pero sí, ellos se retiraron de ahí, de la zona. Gracias por haber venido. Gracias, Muy amable ser un momento tan doloroso. Que tenga justicia. Que tenga justicia. Vamos a preguntarle
al doctor Enrique de Rosa, que tuvo la amabilidad de venir, que nos ayude a entender, ¿no? Explicar esto que es realmente incomprensible, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Pensar en las edades, pensar en esto. El caso es atípico por donde uno lo mire, por eso estamos hablando durante la semana, estamos impresionados, la madre apenas puede contar lo que siente. ¿Qué pasa por la cabeza de un chico de 14 años? La gente se enoja cuando digo chico, en las redes sociales me dicen, no digas chico, es un asesino, es un adolescente. Para mí no deja de ser un chico con, yo dije, cuerpo pequeño, ojo, está el micrófono abierto de la madre. Yo dije cuerpo pequeño, mente criminal, pero ¿estoy exagerando o está mal planteado de este modo? No, creo que el gran tema, el primer punto que lamentablemente llega a los medios y demás, pero Paulo, sí. Mauro, ustedes saben que lamentablemente hay casos en que ya es un adolescente que incurren en delitos de esta categoría, porque ya no son solamente robos, sino que son homicidios, y cuando uno ve detenidos o personas encausadas en otras cuestiones, empieza a ver las causas anteriores y se entera que en una de esas tuvieron episodios en que tentativa de homicidio o homicidio a estas edades. En realidad creo que el gran tema hoy es pensar no en edades cronológicas, sino en contextos sociales y edades madurativas. Por eso en el mundo, inclusive, está el tema de cómo lamentablemente solamente hablamos de la pena, pero qué es lo que se hace en donde se ha roto el paradigma de una infancia inocente y supuestamente desprovista de maldad, cuando todos los días tenemos, desde esta semana ustedes vieron los grupos de robos piraña o chicos de un nivel de violencia que antes era la cronología de lo épico, es decir, era Cayetano Santos Bodino, era el o era Robledo Puche en su primer pero a los 15. Ahora, claro, pero empezaban con eso, pero digamos, era el caso extraordinario, ¿no? ¿Y usted dice que hoy es más común? Hoy es más común, y creo que la variante tiene que ver una degradación desde lo social, tiene que ver el fenómeno de la droga que ha ingresado, en lo cual tenemos chicos que están consumiendo desde muy, muy temprana edad, es decir, son chicos que una vez empiezan a los 4, 5, 6 años a consumir desde pegamentos a todo tipo de drogas, y obviamente no se puede medir y equiparar la salud psíquica y el estado mental de esos chicos a un chico de clase media bien alimentado en otra. Vos hablabas de altura, y no es un dato menor. A mí me sorprendió mucho. Está todavía la madre acá en el estudio. Digo, claro, 1.20 la víctima, 1.40 el victimario. Yo lo pongo, hoy lo explicaba con Paulo, lo hablamos toda la semana para vivenciarlo, porque si no, no se entiende de qué estamos hablando. De paso le quiero decir que la jueza trabajó muy bien, la jueza de menores Isabel Serión y el fiscal Chipolone. La ley les permite esto que hicieron. En principio, una medida de un instituto cerrado, que es un mínimo de 180 días para adelante. 180 días y puede ser hasta 360. No declaró el menor. Digo, estamos hablando de un hecho, reitero esto, es fuerte de entenderlo. No, es fuerte de entender, y lamentablemente a veces la gente se le agarra con el sistema judicial, pero hay que también entender que el sistema judicial, es decir, los magistrados tampoco tienen elementos. No tiene herramientas. ¿Qué teníamos? Los institutos de menores. ¿Qué pasaba en los institutos de menores? En realidad había una contención y hasta a veces empeoraban los cuadros, los casos. Es decir, no hay tampoco contención para un chico de un nivel de violencia. Y en este caso en particular hay otra cosa más que a mí me impacta, y viendo más aún a la mamá, a los amigos que están horrorizados, que es tremendamente impactante, ¿no? No solamente en la muerte inocente, una criaturita de 10 años, sino en lo que ocurrió posteriormente en un núcleo familiar, una señora con otros nenes aparentemente planeando algo para armando algún tipo de plan para buscando una coartada. Claro. Bueno, pero ahí es donde yo decía antes, nosotros siempre vemos la punta del iceberg del fenómeno, pero evidentemente esa familia tiene un grado de disfuncionalidad, porque ¿cuál sería si fuese un accidente? Ustedes lo dijeron ahí, pero ¿cómo no salió rápido? Si hubiese sido un accidente, no salió rápido a notificar. Un accidente, salís corriendo a pedir ayuda. A llamar a una ambulancia, a la policía, a los gritos así fuera, ¿no? Haga un punto ahí, tenemos esta información de último momento.
absolvieron a una mujer que en un aparente juego sexual o en medio de un juego sexual terminó asesinando de una puñalada a su pareja, a su novio. Este caso es muy particular, muy extraño, por eso vamos al doctor de Rosa para que nos ayude a entender. No hay dudas de la autoría. Ingrid Coene, de 52 años, docente, mató al ingeniero agrónomo Guillermo Vocero. Esto fue en junio del 2014, en Temperley, Lomas de Zamora. Este caso lo cubrimos y mucho con esa cuchilla que estamos viendo, una especie de daga. Lo mató. Estuvieron cenando, tomaron 2 botellas de champán, de acuerdo a lo que ella después contó. Barrio inglés de Temperley. Sí, una de las zonas más elegantes del sur del Gran Buenos Aires. Esa es la casa. Después de consumir semejante cantidad de alcohol, se fueron a la cama. Ella cuenta, después contó, todo fue corroborado en el expediente. Consumió además un medicamento, clonazepam. Cuando lo hicieron después, le tomaron el dosaje alcohólico, tenía 3,6 miligramos de alcohol en sangre, que es muchísimo. Muy alto. No hay dudas de la autoría. Ella lo mató. Lo que pasa es que dice, no se acuerda. Estaban en la cama, un juego sexual. Es más, llamó al 911. Y ella llamó al 911 porque lo había apuñalado, pero no se acuerda cómo lo apuñaló. Supuestamente. Y el hombre se murió. Supuestamente era en el marco de un juego sexual donde el método, digamos, o la práctica que llevaban adelante, me acuerdo que así trascendió el caso, por eso la sorpresa con esta absolución, estamos tratando de comprenderla, era que iba jugando con su pareja a darle ciertos como cortecitos en el marco de un juego sexual, y en un momento determinado ese punteo con la cuchilla terminó directamente una puñalada mortal. El fallo contó directamente con el alegato de la fiscal Viviana de Simón, que dijo que no había indicios para acusar. Se habló, le voy a decir los términos, ¿no?, que se barajaron durante la audiencia. Trastorno mental transitorio completo. Dijo uno de los peritos, la noche de los hechos, esta mujer tuvo una ausencia de conciencia. Y repito lo que dijo Pablo, porque vale la pena, usted se quedó sorprendido con el 3.6 de alcohol. La pareja consumió 2 botellas de champán, ella tomó clonazepam y además 3.6 de litro de alcohol en sangre. Ahí está el relato de lo que fue el juicio. Porque la absolución, la fiscalía directamente pidió la absolución, ahí ya se termina el juicio, por el beneficio de la duda y por cuestiones de inimputabilidad. La fiscal Viviana de Simón alegó que no puede afirmarse que Ingrid Coene haya tenido la responsabilidad del hecho. En la placa más, si bien era la única persona que se encontraba en el lugar, no hay testigos que afirmen que fue la autora de los hechos. La perito psiquiatra diagnosticó en la imputada un trastorno mental transitorio completo. Vamos a la última. La noche de los hechos tuvo una ausencia de conciencia. La pareja consumió 2 botellas de champán y la acusada tomó clonazepam. Coene, la mujer, poseía 3.6 miligramos por litro de alcohol en sangre. Todos estos datos se los vamos a pedir que nos analice el doctor de Rosa. Este es fuerte. En sus llamados al 911, Coene a veces dijo, lo maté, y otras veces que está apuñalado. Para la perito, ella no puede evocar qué fue lo que pasó. Hay una laguna. En un rato vamos a analizar con Enrique las circunstancias de este fallo. ¿Qué significa esto de trastorno mental transitorio completo? Adelantá, por favor, ¿qué significa esto? Bueno, justamente me quedaba pensando. Ustedes saben que el 34, inciso 1, lo que habla es la capacidad al momento de los hechos de comprender y las acciones. Esa es la imposibilidad absoluta. Luego existe la figura del 81, la emoción violenta, pero en nuestra legislación la idea de trastorno mental transitorio existe en el Código Penal español. Hacé un punto ahí porque necesitamos que nos expliques qué significa para el Código. Hacemos una breve pausa y venimos con el desenlace de esta historia. Repasamos el juicio, la palabra del perito, todos los detalles.